Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, esta mañana vamos a continuar, hermanos y hermanas, estudiando esta maravillosa carta del apóstol Juan. Esta carta que el apóstol escribe en las postrimerías de su vida, y probablemente y con toda seguridad vamos a estudiar la segunda y la tercera carta que siguen más o menos en la misma línea. Y llegamos el día de hoy a un pasaje, vamos a analizar un pasaje o dos versículos solamente, pero que nos enfrentan a una realidad que todo ser humano que rechace al Señor Jesucristo tendrá que enfrentar. Cuando nosotros proponemos estudiar la Escritura de manera sistemática y enseñarla expositivamente, llegamos a estos pasajes que son pasajes difíciles, no tanto de entender, sino que de poder predicar, asimilar, ¿no es cierto?, y comunicar. Sobre todo porque nos encontramos, recuerden ustedes, envueltos en una cultura, hoy día, ¿no es cierto?, una cultura totalmente basada y sustentada sobre el egocentrismo y el egoísmo, y sumado eso, por supuesto, a lo que es el tema del placer. Y cada uno de esos elementos hacen que estos mensajes, que son los mensajes que permanentemente el Señor nos dice en su palabra, resulten muchas veces no solamente intimidantes, sino que en algunos casos hasta insultantes para aquellas personas que lo rechazan. Pero tal como dijo el apóstol Pablo hace cientos de años atrás, ¿no es cierto?, cada pastor debe ser fiel a la palabra de Dios y decir que no ha rehuido entregar todo el consejo de Dios para quienes escuchen esta palabra. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a analizar los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Señor, te doy gracias esta mañana por el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor, que sea una exposición fiel y que el mensaje que tú tengas para todos nosotros, Señor, cumpla el propósito por el cual tú nos has levantado en el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos frente a un pasaje que comienza diciendo en esto, y obviamente en esto se puede referir a lo que se dijo antes o a lo que se va a decir después, o ambas cosas. Y si nosotros nos retrocedemos un versículo al 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, toda la temática del capítulo 4 y capítulo 3 ha girado en torno al tema del amor de Dios en nosotros, el amor de Dios a través de nosotros, y el perfeccionamiento del amor en relación a lo que ese amor va haciendo en la vida de un hijo o una hija de Dios. Ahora, es fundamental que no olvide lo que vimos la semana pasada y lo que hemos visto a lo largo de todos estos estudios acerca de la carta de Juan, que el concepto y la definición del amor que aquí aparece, cuando dice Dios es amor, usted y yo no podemos eso simplificarlo al concepto humano que tenemos del amor. El concepto humano que tenemos del amor es algo absolutamente sesgado, egoísta, y que no obedece bajo ningún punto de vista a los patrones o al canon de lo que es el amor de Dios. Y eso es algo que si nosotros no tenemos claridad, podemos llevar a una absoluta confusión
el entendimiento de esta carta en particular, que nombra muchas veces el amor de Dios, o a cualquier pasaje en el cual se hable del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor que tenga que ver con nuestra naturaleza humana. Por eso recuerden las expresiones: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de tal manera amó. Ese de tal manera, ese mirad cuál, es un aspecto, una definición de carácter cualitativo, es algo que nosotros no tenemos. Entonces, cuando la gente dice Dios es amor, piensa que el concepto de amor es el concepto de amor que tenemos los seres humanos, y por lo tanto decimos, ¿no es cierto?, si hay amor, todo vale, ¿no es cierto? Si hay amor, todo vale. Y ese no es el amor de Dios. Así no es el amor de Dios. Por lo tanto, les hago esa salvedad y se los repito para que no nos desenfoquemos, que cuando está hablando acá del amor, se está refiriendo al amor de Dios. El amor de Dios y la expresión máxima de amor fue sobre una cruz, fue sobre el Hijo de Dios, fue sobre un sacrificio, fue sobre una entrega, y no solamente una entrega a nosotros, ¿no es cierto?, que no lo merecíamos, sino que a nosotros que nos merecíamos todo lo contrario. Entonces, el amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor que escapa a nuestro conocimiento y escapa al ejercicio habitual que nosotros podemos tener del amor. Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros seres queridos, esposa, esposo, en fin, nos amamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y amamos todo aquello que de alguna manera nos produce placer, nos produce bienestar. Y eso no está mal, pero esa es una parte del amor. Y es una parte del amor que, si no está gobernada por Dios, se va a transformar en lo que es hoy día el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría y cualquier cosa, ¿no es cierto?, justificada por el amor. El amor de Dios es algo que el cristiano vuelve a tener cuando nace de nuevo. El ser humano que nace de nuevo como un hijo, una hija de Dios, vuelve a tener ese amor, y ese es el amor que se comienza a desarrollar y a perfeccionar. Cuando dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado, lo que dijo anteriormente y lo que va a decir a continuación no significa que el amor de Dios necesite perfeccionamiento en sí. No, es perfecto. Lo que pasa es que se está perfeccionando en nosotros, que somos imperfectos. Algo maravilloso, perfecto, viene a una vida imperfecta y comienza un proceso de transformación que va cuantitativa y cualitativamente desarrollando una transformación a la manera de la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el proceso. Ese es el proceso que llamamos también santificación. Entonces, este concepto del amor es fundamental porque, vuelvo a insistir, es la base para entender todo lo que aquí se dice acerca del amor. Entonces, cuando hablamos, porque hoy día vamos a hablar y vamos a tocar un tema que es el juicio de Dios. Y es algo que, aunque la gente o las personas del mundo traten de decir que no va a existir, eso no cambia en absoluto el hecho de que es un hecho que va a ocurrir porque Dios así lo ha dicho. Y todo ser humano que rechace la gracia de Jesús en esta vida tendrá que abrir sus ojos en un infierno y posteriormente, después de quién sabe cuántos siglos, tendrá que pasar al tribunal, ¿no es cierto?, al trono blanco y ser juzgado ahí, ya no para salvación o perdición, sino para condenación y condenación eterna. Todo esto que acabo de decir, que es la Biblia, obviamente el mundo y el pensamiento de los, entre comillas, cristianos, porque no lo son, universalistas, que todo vale y que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama, ¿no es cierto?, a cualquier persona, y tuercen ese concepto que dice que Dios nos ama tal como somos. Sí, nos recibe tal como somos, pero nos transforma. Nadie permanece tal como es siendo un hijo de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, es importantísimo porque cuando hablemos el amor de Dios, tenemos que pensar en el amor verdaderamente sacrificial que Él tuvo por nosotros. Y ese es el amor que se nos pide a nosotros, que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, el Espíritu Santo que mora en nosotros producirá ese amor que no nos es natural. Entonces Dios no nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Dios nos está pidiendo algo que sí debemos
hacer porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que usaba en el versículo un poco más arriba, ¿no es cierto? En el versículo 11, 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, que es un poco sobre lo que versó todo lo que vimos la semana pasada, así debemos. ¿Te das cuenta? Es un imperativo. Así debemos amarnos unos a otros. Entonces, volviendo a retomar el versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ese perfeccionamiento es el proceso que está Dios haciendo en la vida de cada uno de sus hijos y que lo va llevando ciertamente a un conocimiento más profundo, más certero, más práctico, más real de la persona de Jesucristo. Jesús dijo, recuerden, Juan 17:3, ¿no es cierto?, el Evangelio: la vida eterna consiste ¿en qué? ¿En qué? En que te conozcan a ti. Dios dio una definición de la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en la medida que nosotros estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo a Dios, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Su palabra, Jesús dijo, ¿qué cosa? Yo no hablo nada que el Padre no me da. Esta es palabra de Dios, es palabra de Jesús, es palabra que el Espíritu Santo toma, nos enseña y nos capacita. Conocer a Dios es conocer su palabra, pero no solamente de un punto de vista intelectual, sino que de un punto de vista práctico, que nos va transformando, que va cambiando, que nos va dando, sobre todas las cosas, ese amor del cual uno mismo se sorprende, porque sabe que no soy así. Y ese amor se puede expresar en paciencia, misericordia, el amor a los hermanos, el amor que Dios nos ha dado. La permanencia, que es otra palabra clave que aparece en toda esta carta. Recuerden ustedes, casi 17 veces aparece la palabra permanecer. Está fundada sobre un pegamento que no puede ser del mundo. Ese pegamento y esa permanencia es el amor de Dios. Permanecemos como hijos de Dios, estamos juntos como hijos de Dios, a pesar que somos diferentes, a pesar de que no somos, no tenemos feeling, como dicen. Pero nosotros no nos juntamos por feeling, nos juntamos porque somos hijos de Dios. Y el pegamento que nos mantiene unidos es que nos amamos como Dios nos ha amado. ¿O tú puedes llegar a creer equivocadamente que tenías feeling con Dios? Éramos enemigos de Dios, aborrecibles a Dios. Y eso, por supuesto, que al mundo no le gusta escucharlo, pero es la verdad. Bueno, el perfeccionamiento en el amor de Dios, que está muy bien expresado en Juan 17:5. Si buscamos el Evangelio de Juan 17:5, recordar que es un pasaje también conocido para nosotros, pero que debemos ir aplicándolo a medida que estamos avanzando en este estudio. Juan 17:5 dice: ahora pues, 17, no. Juan 15:5, eso es, perdón. Habíamos leído 15:5, eso es. Recuerden que es la imagen de la vid, ¿no es cierto? Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El perfeccionamiento del amor de Dios es imposible que se desarrolle sin permanecer en Jesús. Sin permanecer en Jesús. Y eso, hermanos, es la tarea más en la cual Satanás más se centra en relación a nosotros como hijos de Dios. Si hay algo que Satanás no desea, ya que no pudo llevarnos al infierno, es que nosotros tengamos tantas cosas en las cuales distraernos, tantas cosas en las cuales nosotros pongamos nuestras fuerzas, que no nos quede fuerza para lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Y eso es algo, hermanos, que ha sido transversal a todas las épocas.
Pero esta época en particular que nos toca vivir es quizás la más sanguinaria en ese aspecto, porque si hay una época en la cual tenemos distractores, es esta. Es esta. Y quien piense competir con los distractores está perdido. Porque el único que puede vencer a esos distractores es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero yo tengo que permanecer, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, no por ser salvo, sino por ser santo, desde el punto de vista de la santificación. Eso, hermanos, es algo que no va a venir de la nada, va a venir del esfuerzo que cada uno de nosotros haga por buscar al Señor, hasta que un día, a lo largo de los años, de las décadas, eso se transforme en un deleite, eso se transforme realmente en la motivación de mi vida, y vamos incluso a poder disfrutar todo lo demás de una manera absolutamente distinta, porque Dios nos ha dejado en el mundo, pero no para ser como el mundo. Y cuando nos olvidamos de eso, hermanos, es que vivimos un cristianismo aguado, y aún muchos, siendo hijos de Dios de verdad, viven un cristianismo aguado y falto de poder. Y no estoy hablando poder para hacer tonteras ni para pedir tonteras, sino que poder para vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios. El amor se perfecciona en la medida que estamos nosotros permaneciendo en él. Versículo 17, primera de Juan. Volvemos a retomar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. El perfeccionamiento del amor va de la mano con confianza. Confianza, específicamente, de acuerdo al pasaje, en este día, en este evento que la Biblia llama el juicio final. El juicio final. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. El juicio es algo absolutamente real, y que Dios lo declaró y lo declara cientos de veces en la Escritura. Jesús habló más del juicio en los evangelios que de cualquier otro tema. Porque su deseo, su propósito era que nadie llegara a ese juicio. ¿No es cierto? El corazón de Dios es así. No todos serán salvos, pero Dios quiere que todos se salven. ¿Estamos? Entonces dice que el Señor, cuando habla del juicio, está haciendo una advertencia. Los que están asistiendo el día miércoles al estudio del Evangelio y el evangelismo saben que el mensaje tiene una advertencia. Y esa advertencia viene sobre la base de que hay un juicio y que nosotros lo sabemos, lo creemos. Nosotros tenemos confianza en ese día. Porque nuestro juicio ya ocurrió en la cruz de Cristo. Pero entonces eso tiene que motivarnos a decirles a otros que se reconcilien con Dios, porque hay un juicio. Y ni siquiera tiene que ser como los burladores que dice la carta de Pedro: oye, ha pasado cuánto tiempo y no pasa nada. Y alguien podría decir: han pasado 2000 años y todavía no pasa nada. Pero ¿sabes qué? No tiene que ver con cuándo ocurrirá, sino con que tú y yo somos finitos y en cualquier momento nos morimos y estamos en juicio. Hoy puede ser el día en que tú, no siendo un hijo de Dios, te mueres y vas a ver que todo esto es verdad. Entonces, la inminencia de ese juicio tiene que tener en nosotros un efecto de confianza en primer lugar, pero también de amor y de urgencia por comunicarle a otros esto. No tanto deleitarnos en qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Sí, pero hablarle a otros la verdad. Hay un juicio y nadie va a escapar de él. El Señor dice que toda rodilla se va a doblar sobre él, delante de él, y tendrá que reconocer que Cristo es el Señor, incluido Satanás. No estoy aquí hoy para explicar todo lo que es el concepto del juicio, ni el trono blanco, ni los libros que se abren, no, porque
Podemos discutir teológicamente acerca de eso, pero ningún cristiano puede desconocer que hay un juicio. Que hay un juicio. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, Dios lo ha establecido. Así como dice la palabra que en el tiempo establecido Jesús vino a este mundo, no vino cuando nosotros queríamos, no, en el momento que estuvo establecido, en el plan perfecto. Hay un plan detrás de esto y hay un orden que no va a ser violado. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no somos polvo estrella, no somos ninguna de esas imbecilidades que la gente dice y que a veces los cristianos creen. No somos todos un gran cuerpo y todos una gran razón. No, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Los hombres mueren una sola vez y después hay un juicio. Si han muerto sin Cristo, tendrán un juicio. Y ese juicio no es como los juicios humanos, menos mal. No necesitamos peritos ni que esto, que si realmente... Dios sabe todo. Por eso es que va a leerles en ese momento solamente su sentencia. No hay un defensor, ya no tenemos defensor. Hoy día nosotros tenemos abogado para con el Padre al Señor Jesucristo porque somos sus hijos. Pero aquellos que mueran sin Cristo van directo a la condenación y se presentan delante del trono blanco solo para escuchar su sentencia eterna por los siglos de los siglos, en el lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que no se dice. Y la Biblia nos dice todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Nosotros como ovejas de Dios debemos estar confiados, pero a la vez el amor se perfecciona no solo en que somos receptores de ese amor, sino que ahora somos dadores de ese amor. Primero a los hermanos, segundo a los no convertidos, amándoles, orando por ellos, procurándolo, hablándoles. No solamente, no es hostigándoles, pero viviendo también una vida que sea coherente con quiénes somos o lo que decimos. Entonces dice que después habrá un juicio. Y el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Cuando Jesús apareció por primera vez, dijo: ¿qué cosa? Yo no vengo a condenar, yo vengo con la misión de salvar. Pero su segunda venida ya no vendrá a salvar, vendrá a condenar. A condenar. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya lo pagó, y viene a salvar a los que le esperan. Yo le espero. Yo le espero. Espero que tú también le esperes. A veces las personas dicen: oh, pucha, que el Señor se demora un poco más porque no está yendo bien. Mira, lo que puede ser que te esté yendo bien hoy no tiene comparación con lo que es la gloria venidera. Y nosotros no pensamos la gloria venidera. No significa con esto que dejemos todo botado y ya vendamos todas las cosas y todo ese tipo de cosas sectarias o sécticas. No, pero vivir una vida que agrade a Dios cada día de esa vida, de esta vida que Dios nos regala vivir. Siempre hay oportunidad de orar por alguien, siempre hay oportunidad de compartir por alguien, siempre debemos entender por qué estoy donde estoy. ¿Cuál es el propósito real de esto? ¿Cuál es el propósito real de esto? Y les vuelvo a insistir, hermanos, ustedes saben que no hay obligaciones en la iglesia para con el pastor, sino que hay obligaciones para con Dios.
Y estamos aprendiendo el día miércoles el Evangelio y el evangelismo, porque el deseo es que la iglesia tenga una cultura de evangelismo basado en principios sólidos. Estoy pasando un aviso. No en lo que tú crees, sino que en lo que Dios dice. Podemos analizar incluso después, si lo vamos a ver, forma, sistema, método, el tratado, la conversación, eso lo podemos discutir, pero teológicamente tú tienes que tener una claridad de qué es evangelizar a alguien, para que estés seguro como sembrador de que la semilla que estás entregando es la correcta. Y eso, cada uno de ustedes es responsable. Como dice el apóstol Pablo, yo soy limpio de la sangre de ustedes, porque estamos enseñando evangelio y evangelismo. Si tú no vienes en ninguno de esos turnos y después estás evangelizando a tu manera o lo que tú crees, ese es un problema personal. Están las cosas en YouTube, si no te gusta la cara del pastor, pon puro audio, pero está. Y esa es la responsabilidad nuestra como iglesia. Esa es la responsabilidad nuestra como iglesia. Porque el amor se perfecciona en nosotros en la medida que ya no solamente somos receptores, ámame, cuánto me ama el Señor, sí, pero ¿a quién estás amando tú? Ay, a mi mamá, ay, a mi hermano, ay. No, eso no es el amor de Dios. Dice el Señor, hasta los incrédulos hacen eso. Y a veces mejor que nosotros. El amor de Dios es amar lo que naturalmente no amamos. Como Él nos amó. Y ese es el de tal manera, y ese es el cuán grande amor Dios nos ha dado. Volviendo a la temática, tenemos confianza en el día del juicio. Ese juicio vendrá. La humanidad puede decir, mira, uno se muere y se acaba todo. ¿No es cierto? Uno se muere y después se transforma en polvo de estrella. Uno se muere y después... Eso es una negación. Es como que si yo tengo un examen o alguien que está en la universidad, en el colegio, tiene un examen y está programado el examen y no estudia nada, y lo único que hace todo el fin de semana, no hay examen, y cuando llega sí hay examen. Porque esta cuestión no es del poder mental, concéntrate. No, nuestra mente no tiene ni un poder. No existe el poder mental. El poder sobrenatural viene de dos partes, de Dios o del diablo. El que hace cosas sobrenaturales, ¿las hace por Dios o las hace por el diablo? Pero nosotros somos seres finitos, caídos, ciegos, sordos, mudos, que ocupamos apenas el 10% de nuestro cerebro. Ni siquiera sabemos quiénes somos biológicamente nosotros. El único que nos puede decir quiénes somos es Dios, porque Él nos hizo. El diablo te va a mentir, te va a decir que eres otra persona, para arriba o para abajo. Y entonces la persona termina creyendo lo que el diablo le dice, ya sea para arriba, que es lo máximo, o para abajo, que es lo peor. El único que nos dice quiénes somos es Dios. Y cuando Él lo dice, aunque puede resultar duro, ¿no es cierto?, es liberador. Es liberador. Cuando lo dice el diablo es esclavizante. ¿Nos esclaviza abajo o nos esclaviza arriba? Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Dios te va a castigar y te va a traer de vuelta a la vida, pero como un animal inferior, ¿no es cierto?, hasta que aprendas. Y no. Atesoras para ti mismo ira. Por eso es que si no enseñamos el perfecto amor de Dios, contrastado con la perfecta ira de Dios, estamos torciendo la Escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya? La salvación no es por obra, pero la condenación sí es por obras. Sí es por obras. Ahí sí va a contar todo. Porque nos presentamos sin cobertura, con nuestros papeles manchados por el pecado. Y Dios va a juzgar todo. Por eso, cuando dice en el trono blanco que va a abrir los libros, esos libros son de todos los seres humanos que no se arrepintieron y que entonces van al juicio con su prontuario. Y en base a ese prontuario van a ser juzgados. A eso se está refiriendo acá. Se está refiriendo a personas condenadas. ¿Y cómo sabemos eso? Según de Tesalonicenses 1, 5, 9. Según de Tesalonicenses 1, 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Está alentando a los hermanos que a veces nos quejamos porque como que estamos pasando cosas, como que el mundo no nos entiende, como que no encajamos. Quiera Dios que nunca encajes y que tus hijos nunca encajen y que tú los fortalezcas espiritualmente. Que no os deje, y a vosotros que sois atribulados, porque el justo es justo delante de Dios, versículo 6, pagar con tribulación a los que os atribulan, la justicia es de Él. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es palabra de Dios, Señor. Es palabra de Dios, hermano. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Por eso Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Eso es lo que produce en nosotros el amor de Dios. Pero rogar que se reconcilien con Dios no es decirle, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, Él quiere arreglar todas tus cosas. Dale una oportunidad a Dios para que Dios, ¿no es cierto?, ordene tu vida y seas feliz. Esa promesa no se la podemos hacer a nadie. Y entonces el inconverso que se ama a sí mismo, ama lo suyo, más encima ahora se siente amado por Dios y que Dios quiere y tiene incluso un plan mejor que Él tiene para sí mismo. Ese es el Dios que quiero yo. En Primera Tesalonicenses ahora, un poquito más atrás. Dice, en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los hijos de Dios estamos confiados en Dios ante ese día que viene. El juicio viene y los hijos de Dios estamos confiados, no en nosotros, sino en Él. No en lo que hemos hecho, sino en lo que Él ha hecho. ¿Y cómo es que vamos teniendo confianza? Porque es cierto, hay muchos cristianos que no tienen confianza. Y con esto no digo que nunca tengamos una sombra de duda. Me ha pasado, me pasa y seguramente te pasa a ti. Porque a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo no sé cómo Dios aguanta esto que estoy pensando. ¿Cierto? Pero eso nos lleva de rodillas otra vez, nos lleva a pedir perdón, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que estamos hablando es que hay cristianos que creen que su salvación se pierde. Hay cristianos que creen que Dios
los abandona por completo. Hay cristianos que piensan esas cosas, y principalmente por teología mala, en la cual, ¿no es cierto? Y también hay cristianos, por cierto, que creen que Dios les aguanta todo y que al final de los tiempos se van a arrepentir antes de morirse, cuando vayan en la ambulancia camino al hospital. No, un verdadero cristiano es como lo que dice Romanos. ¿Recuerdan Romanos 6? Dice, ¿pecaremos ahora que estamos bajo la gracia? Y Pablo se responde a sí mismo, en ninguna manera. Porque ahora el Espíritu Santo nos da el poder para luchar contra ese pecado, no para vivir como el mundo quiere. Cualquier persona que se diga cristiano y vive como mundano, es un mundano. Y si es un mundano, no es cristiano y no es convertido. Puede decir lo que quiera, pero por los frutos se conoce. Ahora nadie puede encontrar que nosotros como cristianos todos somos árboles frondosísimos. No. Pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hay árboles que, un roble es un árbol gigantesco, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay robles pequeños, hay robles que están con algunas partes media carcomía, pero son robles. Ahora tenemos la oportunidad de crecer, de desarrollar. ¿Cómo? Perfeccionando el amor de Dios en nosotros, a través del conocimiento de nuestro Dios y a través de el dar amor a otros. Dar amor a otros. Y dar amor a otros no es solamente la caridad. Hay personas que creen que cuando están supliendo las necesidades físicas, que es absolutamente necesario, valga la redundancia, ¿no es cierto? Es absolutamente necesario, pero esas acciones muchas veces incluso las hacen los no convertidos, y cuando le preguntan a la gente, es que yo me siento tan bien viniendo acá, claro, te sientes súper bien porque eso acalma una conciencia que sabes que es pecadora. El cristiano lo hace por la libertad de hacerlo, pero ese no es el punto de las obras lo que cambia la vida de una persona. Si yo voy a un lugar, ¿no es cierto?, me comprometo con ese lugar y predico el evangelio ahí, si me abren las puertas. Jesús fue a Samaria, le abrieron las puertas y se quedó 3 días o 2 días. ¿Cierto? Y después siguió su camino. Pero no es solamente dar cosas, es hacer el trabajo completo. Es hacer el trabajo completo. Entonces tenemos confianza en la venida del Señor, la ira de Dios. Hemos sido salvos de la ira. ¿Por qué? Porque esa ira fue cargada sobre Él. Y entonces ya esa ira no es cargada sobre mí. Dios no me va a castigar 2 veces. Cuando nosotros enseñamos el rapto de la iglesia antes de la tribulación, es porque la tribulación es un juicio. Y Dios no nos ha puesto a nosotros como hijos para juicio. No es que queramos salvarnos solamente de eso, que va a ser espantoso, pero eso es un juicio de Dios. Hay muchos juicios o hay varios juicios en la Escritura. Dios nos está salvando del juicio, de lo que va a ser la gran tribulación y de la ira venidera. Recuerden que durante la tribulación y gran tribulación es Dios quien castiga al planeta y a los seres humanos en este planeta. Aún ahí van a haber muchos que se salven. Pero la iglesia que está bajo la gracia no está para juicio. Mi juicio ya fue en esa cruz. Ya fue en esa cruz. Jesús aprobó el examen por mí. Jesús aprobó el examen por mí. Ahora yo me abrazo de Jesús y en Él estoy aprobado. En Él estoy aprobado. Volvamos a 1 de Juan para ir terminando. Vuelvo a leer, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El juicio es inminente, es algo que Dios decretó, algo que va a ocurrir. Con todos aquellos que han muerto rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues como Él es, sigue con el tema de la confianza, como Él es, recuerda, hemos, ¿qué cosa? Nacido de nuevo. Es cierto,
somos imperfectos, pero hemos nacido de nuevo. Y eso nos hace como Él es. La Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que somos de Cristo, Él nos compró, estamos siendo como Cristo, nos está santificando, y un día seremos como Cristo. Él es el primogénito de esta nueva creación. Eso va a ocurrir cuando recibamos el cuerpo glorificado. ¿No es cierto? Y estamos en la fase 2, estamos siendo como Cristo. El Espíritu Santo está trabajando en los hijos e hijas de Dios, produciendo fruto espiritual, acercándonos a la imagen del Padre. Entonces somos de Él y estamos siendo como Él, y un día seremos como Él. Así dice Romanos: el que nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. En Romanos está todo en tiempo presente porque es la óptica de Dios. En la óptica nuestra, en la horizontalidad de nuestra vida, estamos en el proceso de que nos está santificando. Pero para Dios ya somos como Él. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Por eso es que podemos tener confianza en el día del juicio. Porque somos de Cristo. Estamos siendo como Cristo y seremos como Cristo finalmente. Nosotros en este mundo, recuerda lo que dice el mismo apóstol Juan: los dejo en el mundo, pero ustedes ya no son del mundo. Padre, a los que me diste, ¿no es cierto que dice? Guárdalos, que el maligno no los toque. No significa que no nos van a pasar situaciones complicadas, pero tenemos confianza. ¿En qué cosa? Confianza en que Dios tiene control de las pruebas, que Dios nos fortalece en las tentaciones y nos da la salida, que Dios nos da paz en Él, en medio de tanta injusticia que hay en este mundo, tanta injusticia y que va a seguir habiendo cada vez más injusticia, porque nosotros confiamos en su justicia. Y esa justicia llegará. Romanos dice: no busquen ustedes venganza. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Ustedes vivan una vida como la de mi Hijo, amando. Mi Hijo vino, el Señor Jesucristo vino primero en amor y volverá en juicio. En juicio. Y los que estamos comunicando el amor de Dios somos nosotros, su iglesia. Estamos llamando a las ovejas de Dios de nuestra época, de nuestro sector, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro trabajo, a que vuelvan al redil, porque el juicio viene. Y como no sabemos quiénes son, tenemos que predicarle a toda criatura. A toda criatura. Y Dios hará su obra, porque Él es el pastor. Oirán su voz. ¿De qué tengo que preocuparme yo? De que la semilla, la voz del Señor Jesucristo, que está usando mis labios, sea el mensaje correcto. No el que yo quiero dar, no el que yo creo dar, ni siquiera el que ellos necesitan, el que Dios dice. El que Dios dice. Porque si empezamos a ver qué es lo que ellos necesitan, es cuando el evangelismo se tuerce, y es así como se ha practicado el evangelismo durante muchas décadas. ¿Qué es lo que la gente necesita? Necesita esto. Entonces ya, vamos a hacer una estrategia basada en esto. Y no estoy en contra ni de la estrategia, ni de que se haga, ni que nos interesemos en esas cosas. Pero el primero que tenemos que rendir cuentas es a Dios. Cualquier cosa, cualquier metodología, cualquier sistema, cualquier estrategia que tuerza, diluya el evangelio verdadero, tiene que quedar fuera. Tiene que quedar fuera. Versículo 18. En el amor no hay temor, siguiendo en el tema de la confianza, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra temor, que es la misma palabra, según el contexto, tiene dos significados radicales. El temor que los cristianos debemos tener, que se llama el temor de Dios, que no es horror a Dios, sino que es reverencia a Dios. Y eso es algo que solamente puede dar el Espíritu Santo. Solamente puede dar el Espíritu Santo. La segunda parte, o la segunda forma en cómo se ve el temor, ¿no es cierto?, en la Escritura, es el terror que los inconversos, que los perdidos deben tener del juicio y el castigo venidero.
¿Y qué ha hecho Satanás? Ha adormecido la mente de los inconversos por medio de filosofías huecas, de sutilezas, que les hagan perder este temor. Y incluso la iglesia ha tomado estrategias de Satanás para que la gente no se asuste, no se ahuyente. No se ahuyente. Tenemos que hacerlo con amor, pero tenemos que hacerlo con firmeza. Por eso es que me vuelvo a tomar de las palabras de Pablo. Debemos rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque hay un juicio. Antes de prometerles el cielo, digámosle la realidad en que se encuentra. Hay un juicio. Yo no creo eso, es más decir que crees en eso. No es lo que yo crea, es lo que Dios dice. Pero la Biblia la escribieron hombres. Y paciencia y doctrina, paciencia y doctrina. Sobre esa base el evangelio. Ahora, si después hay, no, sabes que no quiero que me hables más, respeta eso. Porque si tú insistes y dices, no, si yo lo tengo listo. No, tú no tienes listo nada. Deja ahí. Porque si esa persona no es una oveja de Dios, cada vez que rechaza el evangelio es una brasa que estás colocando sobre su condenación. Porque la obra es de Dios. Pero sí tienes que ser seguro de que has dicho el verdadero evangelio. Y que empezaste por cómo empezó Jesús. Arrepentíos. Enséñales quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Si tienes el tiempo de hacerlo. Si el avión se va cayendo y se van cayendo todos, tienes que pararte y decir, arrepiéntanse. Hay un juicio. ¿Cuánto nos queda? Pero si tienes el tiempo, si tienes la paciencia, hazle resumido un estudio evangelístico. Pero parte por donde se debe partir. No parta por lo que no le puedes asegurar. Yo no le puedo asegurar el cielo a una persona. Eso es obra de Dios. Y vamos a ver la diferencia. Gente se va a alejar, gente se va a molestar, pero gente va a volver. Y tú ahí tienes, ¿qué cosa? Certeza de que están escuchando la voz de Dios. Porque si tú partes por lo que parte el evangelismo torcido, y cuando digo torcido, ni siquiera digo malintencionado, porque creo que las personas que hacen eso, los hermanos incluso que hacen eso, tienen un deseo, pero están pensando en la reacción de la gente y no en la gloria de Dios. Y no en la gloria de Dios. Y cuando queremos la gloria de Dios, vamos a tener problemas. Pero si tenemos problemas con la gente y no tenemos problemas con Dios, alabado sea el cielo. Alabado sea el Señor. Pero si es al revés, hermano, estamos buscando que Dios en algún momento nos corrija. Dios no nos castiga si somos sus hijos, pero nos corrige. Nos corrige. Tenemos confianza. El temor al que se refiere acá es el temor de aquellos que están sin Dios. Sin Dios. Son muchos versículos. Hebreos 5:7, voy a elegir uno solo. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 es, creo, el mejor de todos porque el ejemplo es Cristo. Dice, Cristo en los días de su carne, como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas, no como nosotros, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tenía terror Jesús de Dios Padre? No. Temor reverente es hacer las cosas como Dios. ¿Qué estaba haciendo ahí? En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y sabemos que no lo salvó. ¿No es cierto? Que no lo salvó, pero sin embargo clamó. Recibió de Dios, dice, el consuelo. Pero el plan continuó adelante.
Entonces, ese es el temor reverente. Temor reverente es obedecerle a Dios. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Ese es el temor reverente. Hay mucha gente que dice amar a Dios y no tiene temor de Dios, porque hace lo que quiere, vive como quiere y dice que ama a Dios. Eso es desde un punto de vista solamente y netamente emocional. Y no estoy diciendo que las emociones sean malas. No, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros pensamos que lo que sentimos de Dios es lo que determina nuestro cristianismo, estamos equivocados. Es lo que sabemos y lo que vivimos como hijos de Dios como fruto. Que tú y yo solamente sabemos cómo hemos sido transformados y estamos siendo transformados, y eso, lejos de colocarnos en una especie de pedestal, nos hace cada vez y debe hacernos cada vez más humilde a Dios, porque mientras más conocemos de Él, más también nos conocemos a nosotros mismos y más podemos aquilatar el amor que Dios ha tenido con nosotros, conmigo, contigo. El perfecto amor echa fuera el temor, y ese temor no es este temor reverente, que es el que todos nosotros como hijos de Dios, que hoy día estamos en la carne, un día estaremos en el cuerpo glorificado, pero estamos en la misma posición de Jesús. Buscamos a Dios, Jesús buscó al Padre con temor reverente. Temor reverente es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacer la voluntad de Dios si no la conozco. Para terminar, volvamos a 1 de Juan. En el amor de Dios, no olvide eso, en el amor no hay temor. En el amor de Dios no hay temor, no hay terror a Dios. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Más conocemos a Dios, más le amamos. Y más ese perfeccionamiento nos lleva a ese amor, proyectarlo y darlo a otros. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, ¿no es cierto?, lleva en sí castigo. El hombre y el ser humano, desde el Edén, si ustedes leen el Génesis, después de la caída, lo primero que ocurre es que se esconden, ¿no es cierto? Y cuando Dios los encuentra, pregunta: ¿dónde estaban? Nos escondimos, o me escondí porque tuve miedo. Ese es el temor pecaminoso hacia Dios. Y a lo largo de los siglos, el ser humano ha tratado de cauterizar eso, porque la Biblia dice que todo ser humano tiene en su corazón, aunque no haya leído nunca la Biblia, escrita una ley que está en su corazón, en su conciencia, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabe que cuando hace lo malo es así. Tiene que llegar a cauterizar eso, tiene que llegar a abstraerse de tal manera, y Satanás ha sido un experto en quitarles a la gente, ¿no es cierto?, o tratar de inhibir al máximo en las personas esta idea que Dios tiene plantada en nosotros de que hay un juicio. Por eso es que el temor, de todos los temores que el ser humano tiene, sigue siendo el miedo a la muerte. Pero la muerte es un paso. Es un paso. En verdad, lo que tiene temor y miedo es a lo que hay después de la muerte. Volviendo al ejemplo del estudiante, si este estudiante no estudió y está frente a la puerta, no le tiene miedo a la puerta. Le tiene miedo a lo que está detrás de la puerta, el examen para el cual no está preparado. Y eso es la realidad de las personas. Pero entonces comienzan a creer, por eso dice también 2 Timoteo, se amontonarán falsos profetas, falsos maestros, de acuerdo a la concupiscencia, o sea, a la maldad propia, y un aspecto de esa maldad es inhibir que hay un juicio. Esta vida es esto nomás y nada más. Bueno, puedes pensarlo, puedes repetirte 100.000 veces: no hay juicio, no hay juicio, no hay juicio, no hay juicio, y un día te vas a encontrar ahí, si no has nacido de nuevo, delante del trono blanco, escuchando tu sentencia. Escuchando tu sentencia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha nacido de nuevo. Los cristianos, por supuesto que tenemos temores, pero esos temores tienen que ser echados afuera por el amor de Dios, porque a veces, y Juan mismo nos insta a
mirarnos permanentemente y evaluarnos. Pero también a través de esto nos da esperanza de mirar lo que Dios ha hecho. Porque si nos miramos también a nosotros, no bajo la óptica de Dios, entonces siempre vamos a tener dudas. Siempre vamos a tener dudas. Y esto también hay que decirlo. Porque ciertamente si una persona dice, entonces ya no me voy a mirar nunca más, yo voy a mirar todo lo que Dios ha hecho por mí. Y todos esos temores que a veces se tiene y tienen los predicadores, los pastores, dicen, no voy a decir esto porque si digo esto se van a flojear. Y todo. Entonces mejor decir que la salvación se pierde, cosas que estén bien. No, eso es manipulación y eso es pecado. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tendremos que dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Eso no es para condenación, pero tendremos que dar cuenta delante de Dios. No es el tema de hoy, pero tendremos que dar cuenta, pero eso no tiene que ver con condenación, no tiene nada que ver con condenación. Finalmente, 2 Corintios 5:22, que es un pasaje (5:21, perdón). 20:21. El perfecto amor nos da confianza en el día del juicio. Tengo que buscar a Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, me convence que soy un hijo de Dios. Si tienes tú dudas si eres o no eres un hijo de Dios, busca a Dios. Busca a Dios. Examínate. Porque el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios. No por lo que somos, sino porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y entonces cuando estamos seguros en ese amor se empieza a perfeccionar cuando empezamos a la vida de otros, darlo a la vida de otros. Así que Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ahí él da en el versículo 21 un resumen del Evangelio. Al que no conoció pecado, que es Cristo, al que no conoció pecado, que es Cristo, no solamente vivió sin pecado, sino que no había pecado en él. Por nosotros. Yo voy al cielo no por méritos, porque el que no conoció pecado, Dios mismo, por mí, lo hizo pecado, para que nosotros, otra vez nosotros, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Lo único que aportamos nosotros en ese pasaje es el pecado, y el único que nos ha librado de ese pecado es Jesús. Y eso nos da convicción de que somos hijos de Dios. Pero no olvidemos el 20. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando estamos hablando de evangelismo, no podemos soslayar lo primero, y lo primero es que se arrepientan. Pablo nos está diciendo aquí, les rogamos que tomen este paquete de beneficios que Dios tiene para ti. No, eso no necesitaría un ruego. Les rogamos, reconcílense con Dios porque hay un juicio. Como hijos de Dios tenemos confianza delante del Padre ese día. Pero hay millones que no han escuchado todavía el verdadero evangelio. Y cuando digo millones, estoy hablando incluso de aquellos que creen que han escuchado el evangelio. Y Dios nos ha puesto acá en este mundo para hacer su voz. Por eso es que somos iglesia. El cuerpo de Cristo se mueve, la boca, las manos de Cristo, en la obra y la misión más importante y quizás la única misión que tenemos. Y quizás todas las demás están absolutamente ligadas con esta y existen por causa de esta. Llevar el evangelio a otros. Nos ponemos de pie.